Bueno, pues ha llegado el momento más esperado por todos. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a platicar, vamos a compartir, vamos a escuchar nuestros puntos de vista, vamos a ver lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir esta noche. Y para eso, pues voy a pedirles de todo corazón que si tienen una Biblia me acompañen. Es un pasaje conocido por muchos, está bien facilísimo, está en el libro de Santiago. Eh, Recuerden que Santiago fue un líder también de la iglesia y pues de él vamos a aprender hoy. Era un líder que él hablaba las cosas como son, no tenía esas ataduras que de repente solemos tener, que nos da miedo hablar de algunas cosas. Perdón, Santiago tenía esa facilidad de desenvolverse, de decir, de repente hasta de llamarle la atención a la iglesia, ¿no? Y de eso vamos a hablar esta noche. Los invito a que si tienen una Biblia, vayan buscando por ahí el libro de Santiago, es de los últimos libros. Ahí, antesito de llegar al Apocalipsis, está Santiago, luego está Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y así consecutivamente hasta llegar al Apocalipsis, ¿no? Hasta ya en los últimos libros, ahí está Santiago, el buen Santiago, uno de los líderes también de la iglesia, uno de los seguidores de Jesús. Y pues en esa palabra vamos a meditar hoy, esta bendita y bonita noche. Vamos a meditar acerca de la palabra de nuestro Dios y para eso, como siempre, vamos a pedir su dirección, por lo cual vamos a orar así rapidísimo. Le vamos a decir: Padre, en esta hora, primeramente, bendito Dios, te doy gracias por estas personas, Señor, que ya se están conectando, que están conectadas, que van a escuchar tu palabra, Padre. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre, Señor, nuestra capacidad de entender lo que en esta noche tú nos vas a hablar, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por todas tus bendiciones, por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo tu palabra. En esta noche, Señor, te pido que seas tú el que nos hable, que no sea yo, que tu Espíritu Santo llene este lugar, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento y que, Padre Santo, podamos entender con claridad lo que en esta noche tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, bendito Dios. Amén. Bueno, pues vamos a leer rapidísimo. Van a decir, ¿dónde vamos a leer? Vamos a leer Santiago en su capítulo 4, versos 11 y 12. Si tienen una Biblia, si ya lo buscaron, ya están por ahí cerquita, van a ver que hasta arriba el título está medio así como que fuerte, ¿no? Lo que dice, juzgando al hermano. Mm, ya sé por dónde va el asunto, van a decir. Está interesante, ¿eh? No crean que vamos a darle un toque así más, o sea, ustedes van a ver. El título del tema va a ser El juez está a la puerta y es un llamado a la unidad, al respeto como cristianos, como creyentes, como conocedores de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces vamos a darle lectura. Dicen estos dos versículos de la siguiente manera: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, perdón. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vemos cómo Santiago nos deja clara al final esta situación. Dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y de eso vamos a hablar hoy. En la actualidad es triste ver cómo en las iglesias se enfrentan entre sí con ataques bastante externos, bastante extremos, ¿no? Entre la misma iglesia, a veces las iglesias, no la misma iglesia, aunque se suele dar a veces que entre hermanitos por ahí haya ciertos jaloteos, no es que yo pienso esto, es que yo pienso aquello, es que no se deben hacer las cosas así. Sin embargo, a veces entre iglesias externas, es decir, una iglesia que quizá no es del mismo movimiento, ataca a la otra iglesia, ¿no? Es que allá hacen esto, es que allá hacen aquello, y pues a menudo las heridas más profundas son las que causamos entre nosotros, entre la misma iglesia interna, o sea, los ataques que vienen del exterior
dañan la iglesia y dañan mucho la imagen también de la iglesia, pero más daño sufre o se sufre más el daño cuando el ataque viene desde dentro. Porque un ejemplo, por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados, bueno, no deberíamos estar acostumbrados, ¿no? No debería ser común. Desafortunadamente en la sociedad, pues se da mucho eso, ¿no? De que, pues allá hablan así, se escuchan rumores y todo eso. Y dices, bueno, pues es parte de, ¿no? Dicen, nos llegamos a cierto modo hasta acostumbrar a ese tipo de situaciones, lo cual pues no es correcto del todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a veces la crítica surge dentro de del mismo núcleo familiar? ¿Qué es lo primero que dices? Me lo esperaba de otra gente, menos de ti. Esperaba que otra gente dijera o comentara esas situaciones, pero no lo esperé nunca de ti. Entonces vemos cómo ese daño es mayor, es más profundo. Santiago, con su estilo directo y práctico, nos confronta a una realidad. El chisme, la crítica y el juicio destructivo no son solo faltas éticas, sino un intento de usurpar el lugar de Dios. Es decir, nos queremos volver nosotros juez y verdugo de situaciones que no nos corresponde en ningún momento a nosotros juzgar. Un ejemplo de ello es, eh, escuché en algún momento, va a ser didáctico, no decía, está hablando de juzgar, el primero que va a juzgar. Vamos tratando de ser didácticos para que entendamos la situación. Yo, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo no puedo decir, si tú no haces lo que yo digo, te vas a ir al infierno. Estoy juzgando algo que no me corresponde juzgar. Y eso lo han visto en otros lados. Vamos a ver el ejemplo de justamente lo que dice Santiago, hablar mal. En el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de nosotros. La murmuración es un veneno. La palabra original para murmurar implica hablar en contra de alguien a sus espaldas. Murmurar es así, pues, o sea, no se lo digo de frente, porque si no, no sería murmurar, sería quizá una crítica hasta puede llegar a ser constructiva. Sin embargo, si yo lo hago detrás de la persona, si yo me escondo detrás de algo para decir algo de esa persona, estoy murmurando, estoy hablando a sus espaldas. Y no se trata solo de mentiras. A veces es usar una verdad también con un corazón malintencionado para destruir la reputación del otro. Muchas veces tenemos y aguas ahí con los líderes, líderes de jóvenes, líderes, cualquier liderazgo que sea, muchas veces cuando tiene la oportunidad de tener un liderazgo, los hermanos se acercan porque tienen esa confianza, ¿no? De decir, bueno, es un líder, a lo mejor él tenga más experiencia, me puede ayudar en algún problema, en alguna situación que yo estoy pasando, y se acercan los hermanos y nos dicen, hermano, fíjate que tengo esta situación, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, o incluso nos llegan a confesar a veces cosas más allá de sus vidas personales, y muchas veces nosotros fallamos en esa situación de líder, en esa situación de hermano. ¿Y qué hacemos? Empezamos a murmurar, empezamos a soltar ese veneno, a decir, fíjate que el hermano, allá van a decir, y me enteré de tal cosa del hermano. Y ahí es donde caemos en ese error. Y es un error catastrófico, es algo que no debería de suceder. Los hermanos no tenemos por qué estar murmurando de los demás hermanos, sea de tu religión o no sea de tu religión. No te corresponde a ti murmurar ni decir nada de ellos. ¿Cómo pretendes llamarlos? ¿Cómo pretendes llamar su voluntad? Que ellos quieran estar contigo, que se acerquen a ti, porque donde estás posiblemente esté mejor o hayan cosas mejores si estás haciendo lo contrario, si en vez de llamarlos con tu actitud los estás alejando. El vínculo de la hermandad que nos enseña Santiago en este caso usa la palabra hermanos. Nos recuerda que cuando criticas a otro creyente, no estás atacando a un extraño, estás atacando a un miembro de tu misma familia espiritual. Y ese ataque no se lo espera, se lo puede esperar de alguien que no conoce, de alguien que nunca ha pisado una iglesia y de lo cual ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, ya es difícil que alguien no conozca de Dios. En cualquier situación, llámese como se llame,
ya conoce, tiene principios fundamentales básicos de creer en Dios. Sabe que hay un Dios, sabe que va a ser juzgado, conoce lo básico y lo principal. Y aún así nos atrevemos a ese tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Estamos criticando a un hermano, estamos atacando a un miembro de nuestra propia familia, quizá anda un poquito extraviado todavía, pero es nuestra familia espiritual, es hijo de Dios. Ahora, una iglesia que murmura es una iglesia dividida. La falta de confianza impide que el Espíritu Santo fluya con libertad. Imagínense si no somos capaces, como les ponía el ejemplo con los líderes, de guardar ciertas situaciones, de que ellos puedan confiar en nosotros, de que realmente, por ejemplo, yo les he dicho, perdón, si tienen alguna situación por la cual quisieran que oráramos como familia o pudiéramos hacer algo por ustedes y no lo quieren escribir aquí, eso es parte de tener ética, ¿no? Si no lo escriben aquí, aleluya, gloria a Dios, yo no voy a orar por usted. Si no lo quieren escribir aquí, háganme llegar un mensajito personal por acá, por el TikTok. Hermano, necesito que ore por tal situación. Yo tengo el deber moral, primero, de guardar eso, porque yo no voy a decir, estaría muy mal, ay, mira, la hermana quiere que ore por... Eso está mal, pues, no estamos llamando a una unidad, no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya, porque lo estamos tomando con malicia, eso no debe ser. Al contrario, debemos de nosotros dejar que puedan confiar, de nosotros dejar, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi familia, que estamos con este ministerio, que estamos tratando de hacer las cosas para nuestro buen Dios y alguien viene y nos confía algo, con todo el amor de Cristo, con todo el amor de Dios, apapacharlos, cobijarlos, guiarlos en el camino, porque posiblemente nosotros pasamos una situación parecida, una situación igual y podamos ayudarlo, no para criticarlo, no para sojuzgarlo, no para ninguna situación de esas, porque a mí, hermanos amados, no me corresponde, como tampoco les corresponde a ustedes. En ninguna situación nosotros podemos juzgar. Ahora, dentro de la iglesia obviamente existen leyes, orden, ¿no? El pastor en un momento sí te puede llamar la atención, te puede decir, oye hermano, mira, en tal situación está mal, incluso te puede llegar a poner una sanción, ¿no? Pero son reglas, son leyes que tenemos que seguir y servir también dentro de la iglesia, pues porque existe un orden. Estamos hablando más allá en otras situaciones. Vamos a ver el verso 11 en la segunda sección. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Santiago en esta parte se refiere probablemente a la ley real. Santiago 2:8 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque recuerden que Jesús nos viene a enseñar y él dice, que resume la ley en esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos juzgando a nuestro prójimo, estamos juzgando también una parte nuestra, estamos fallando en la ley real, en esa ley primaria que es amarnos, es amar a nuestro prójimo, perdón, como a nosotros mismos. Entonces, si somos capaces de traicionar, de juzgar esa parte, entonces el Espíritu Santo ve que realmente no hemos madurado, no hemos desarrollado la suficiencia intelectualidad o madurez espiritual también para poder entender otras cosas que vienen más adelante. Cuando decidimos que nuestro hermano no es digno de respeto, estamos diciendo que el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros no se aplica a nosotros. Nos ponemos por encima de la palabra de Dios, decidiendo qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. ¿Me entienden? Es decir, si yo digo, no, es que mi hermana, no, es que no puede ser si hace esto, si hace aquello, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces nos volvemos nosotros juez y estamos incumpliendo una de las leyes principales. Así es que si tú eres uno de esos hermanos de repente medio legalistas que llega a decir, es que yo hago tal cosa y por eso me voy a salvar, aleluya, gloria a Dios, pero ya juzgaste a tu hermano porque de repente tuvo una caída, porque de repente no pudo hacer lo que tú según a tu criterio era correcto y tú lo haces, ya caíste en ese pecado, ya caíste en esa condición de juzgar y recuerda que si estás juzgando, también está juzgando a la ley y la ley
solamente hay un juez que la puede aplicar. Ahora, si pasamos el tiempo juzgando la ley, juzgando lo que los demás hacen, dejamos de ser hacedores de la ley. La energía que gastamos criticando es energía que restamos al servicio y a la evangelización, es decir, nos enfocamos en cosas que no son importantes. Lo que realmente nos debería importar es justamente esto: hablar, predicar, tratar de llamar la atención del hermano, que venga con nosotros, que la hermana tiene tal detalle, no importa, Dios es el que va a juzgar. En su momento Él va a abrir el entendimiento para que vayan las cosas fluyendo y cambiando. Tienes que abrir esa percepción de tal modo que la gente pueda confiar en ti, que la gente pueda ver que realmente el evangelio es algo que llama la atención, que te absorbe por algo bueno, no por algo malo. No podemos empezar a hablarle a alguien de Dios y juzgarlo. No podemos empezar a hablarle a alguien de Dios y decirle, pero es que estás así, entonces tenés que cambiar primero. No, va a cambiar conforme el proceso. Es algo, por ejemplo, que yo he tenido a bien sentir y les he invitado, incluso los vuelvo a invitar, si alguien en algún momento le da pena acercarse a la iglesia por alguna situación que esté pasando, con todo el gusto de mi corazón, yo creo que mi familia está en el mismo sentir mío. Acérquense a nosotros, platicamos cuál es su situación, podemos incluso aquí primero encaminarnos, aprender un poco más, cómo pueden en un momento determinado ya tomar esa decisión y decir, bueno, ahora sí ya me siento capaz de ir a la iglesia, de convivir ahora sí con ustedes, porque hay mucha gente que a los que llegamos a la iglesia, a los que ya estamos reunidos allí, nos ven como que, ay, no, es que ellos ya llegan a la iglesia, no. Somos hermanos igual, no somos diferentes, somos personas que sufrimos, que tenemos problemas, que pasamos situaciones, pero sabemos ahora que Dios está de nuestro lado, que Él nos va a ayudar. En un momento yo también cometí errores, en un momento también este, tenemos debilidades, pero sabemos que Dios está con nosotros y sabemos también que allá es una iglesia en donde todos los que están ahí son pecadores, fueron pecadores, más pecadores en su momento también, y por eso están ahí, porque están buscando de Dios. Ninguno de los que está ahí es totalmente perfecto ya ni santo. Estamos luchando, estamos tratando de llegar a ese nivel de santidad, a ese nivel de confianza, de confort, de poder decir, es que Dios ya nos cambió, pero estamos en ese proceso. Y si nosotros que estamos en proceso todavía tenemos esa facilidad a veces de juzgar, pues estamos mal. En vez de seguir un proceso correcto, en vez de ir caminando, vamos como el cangrejito, va para un lado, para el otro o incluso para atrás. No solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Perdón, uno solo es el dador de la ley, dice el verso 12, que puede salvar y perder. Es decir, Él te puede salvar o también puede hacer que te pierdas. Bueno, te vas a perder solo, pero te va a dejar que te pierdas porque es tu decisión. Ahora, el final de oro. ¿Quién eres para que juzgues a tu prójimo? Este es el punto central. Solo Dios tiene la perspectiva completa. Solamente Dios es el que ve todo así, miren, así completito. El corazón puro y la autoridad legal para juzgar. Cuando juzguemos, estamos tratando de sentarnos en el trono de Dios. Es decir, estamos tratando de, miren, de ponernos en un lugar así perfecto, de decir, a ver hermano, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Que no nos corresponde. Eso únicamente le corresponde a nuestro Dios. Dios es el único que puede salvar y perder. Nosotros no tenemos poder para transformar el corazón de absolutamente nadie. Yo puedo estar todos los días, todo este año, predicando, tratando de hacer las cosas, pero es Dios el que mueve los corazones, solamente Él. Yo hago mi parte nada más y de Dios depende lo que pase de aquí en adelante. Si esta palabra te llega, te animo en el nombre de Dios a que sigamos adelante. Esto es para mí, es para ti, es para los hermanos, es para los que también están en otra religión
y nos atrevemos a hablar de los demás. Estamos en nuestra iglesia, estamos en nuestra religión. Bendito Dios, estamos tratando de hacer algo mejor por cada uno de nosotros. No tenemos por qué criticar a los demás, no tenemos por qué hacer nada por los demás. Preocupémonos por aprender. Al final de cuentas, Dios es el que mueve los corazones. ¿Quién eres tú? Esa pregunta. ¿Quiénes somos? Es un llamado a la humildad, recordar nuestra propia fragilidad y necesidad de gracia. Nos quita el deseo de señalar, ¿verdad?, la viga en el ojo ajeno. Debemos primero autojuzgarnos nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, reconocer si en algún momento hemos permitido un ambiente de crítica en nuestros grupos o congregaciones. Es decir, si de repente hasta en la iglesia, como dijimos en un principio, se ha dado eso. Si ha llegado el motivo de repente, es muy común en las reuniones de varones, en las reuniones de damas, en las reuniones de jóvenes, ¿no? El decir, ay, fíjate que la hermanita esto, fíjate que la hermanita lo otro. Estamos haciendo eso correctamente, o sea, no correctamente, estamos haciendo eso en la iglesia. Es correcto hacer eso, es correcto permitirnos ese ambiente de crítica en la iglesia. Está aceptable, no es aceptable definitivamente. Antes de hablar de un hermano, preguntémonos estas situaciones. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Y edifica a la iglesia lo que estamos haciendo? Si más de dos de esas preguntas son negativas, hay que tomar acciones evasivas. ¿Es verdad? No, no es verdad. ¿Para qué le seguimos? ¿Es necesario? No, no es necesario. Entonces, ¿para qué seguimos? ¿Edifica la iglesia? No, no edifica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Más que, como les dije, tomar acciones evasivas, ¿no? Y aún, ¿es verdad? Sí, sí es verdad. ¿Es necesario? Posiblemente sea necesario. ¿Edifica la iglesia? No, pues tampoco le seguimos, ¿no? Vamos a ver, ¿es verdad? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Edifica la iglesia? Sí, porque pueden haber temas también, como les dije en un momento, que tengan que ver no tanto con el comportamiento de uno, sino con las reglas que se siguen dentro de la iglesia. Pero hasta ahí hay que también poner un parteaguas, ¿no? Hay cosas que no nos toca a nosotros juzgar, incluso siendo parte de la iglesia, sino que la iglesia tiene un líder y es al cual se le debe de informar, hermano, esta y esta situación está pasando, es verdad, es necesario y no bueno, edifica la iglesia el darlo a conocer porque se puede perder parte del testimonio o alguna situación que incluya a la iglesia. Entonces, el pastor tendrá que también tomar ciertas decisiones o el líder de la iglesia, ¿no? Ahora, es muy difícil odiar o hablar mal de alguien por quien estás orando sinceramente. Esto se trata de sustituir la crítica por la intercesión, es decir, es más fácil que cuando tengamos una situación de estas, a lo mejor no se dio a entender muy bien ahí lo que dijimos, ¿no? Eh, en vez de criticar, ¿por qué no mejor tomar la parte de orar? ¿Por qué no mejor tomar la parte de que, bueno, si el hermano, yo ya me enteré que está pasando una situación a lo mejor un poquito complicada, difícil, o no sé, en vez de yo ir y seguir con esa cadena o estar ahí diciendo de cosas, pues mejor me pongo de rodillas y pido por el hermano para que esa situación cambie, para que esas cosas cambien, para que en su vida él pueda ver esa luz, esa claridad que de repente a muchos nos hace falta, ¿no? Ahora, si hay un problema real, es ir directamente al hermano, es hablar con él. Mateo 18:15 nos da una referencia de eso. Vamos a leerlo así rapidísimo. Mateo 18:15. En vez de esparcir los rumores o los problemas, vamos a ver qué consejo nos da Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ya vieron cómo la Biblia tiene siempre una respuesta, siempre una solución a cualquier situación? Es decir, cualquier cosa que de repente, hermanos, escuchemos por ahí, o porque no estamos del todo exentos, no estamos exentos y más cuando somos, vamos a decirlo así, una figura media pública, ¿no? Pues estamos exentos a que de repente digan, véelo, pero si esto, ve, pero si aquello. Entonces, si tenemos esas situaciones, pues no esperemos a que el rumor se esparza, ¿no? Tratemos de mejor, como dice Mateo
18:15, pues ir y hablar con la persona, hablar con el hermano y hermano, mira, me enteré de esta situación, ¿qué podemos hacer? Posiblemente ahí se aclaren las situaciones y que dice, ya te ganaste a tu hermano, te evitaste de hacer tantas cosas y a lo mejor ya ganamos todos, ¿no? La unidad de la iglesia no significa que todos pensemos igual, sino que todos nos amemos igual. Al dejar de juzgarnos, permitimos que el mundo vea a Cristo en nosotros. Nuestra unión es nuestro mayor testimonio. No permitamos que las disputas internas apaguen la luz que Dios nos llamó a hacer. No permitamos que de repente esas cuestiones tan pequeñitas, el hablar de alguien, porque es de otro movimiento, porque tiene otra situación, porque de repente bueno, eso Dios lo va a juzgar en su momento. A nosotros nos toca, como les estoy diciendo ahorita, poner nuestra parte, hablar, decir, tratar de explicar las cosas de la mejor manera, tratando de que este libro sea nuestra guía y pues tratando también de que seamos muy apegados a lo que la Biblia dice o apegadísimos a lo que la Biblia dice sin salirnos del contexto, porque es muy fácil de repente confundir los textos, confundir las situaciones, y pues es ahí donde vienen las confusiones y la mayoría de las situaciones en cuanto a críticas que han llevado también estas situaciones a que las iglesias se separen, perdón, de ser, por ejemplo, en el principio una iglesia sola, perdón, una iglesia primitiva, que eran unos cuantos, a pues ya formar, imagínense ya ahorita cuántas iglesias hay, ¿no? En todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces un versículo, un texto se salió de contexto y ya el hermano empezó, es que no está correcto lo que tú dices, es que no es correcto como tú interpretas y ya se empieza a hacer un descontrol, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a dividir, ya cada quien se va con sus ideas. Entonces en esas situaciones hay que tener mucho cuidado. Hay que, por ejemplo, la siguiente oportunidad que tengamos, a ver si podemos hablar un poquito de exégesis e eisegesis, que son dos cosas muy parecidas acerca de cómo interpretar lo que la Biblia nos quiere decir o nos quiere enseñar. La exégesis es como el modo correcto, es decir, yo extraigo de la Biblia, o sea, buscando el origen etimológico de las palabras, en qué concepto se dijo, por qué se utilizó esas palabras en ese momento específico. Eso me va a llevar a entender más allá, porque es muy fácil, por ejemplo, leer nada más un texto y en base a ese texto desarrollarme, ¿no? Pero ahí puedo estar cometiendo eisegesis, que es lo incorrecto, es decir, son mis ideas, es lo que yo pienso, mis sentimientos. A lo mejor lo estoy poniendo en un contexto actual cuando se trata de un contexto antiguo. A lo mejor son doctrinas inventadas o fuera de lugar. O sea, esas situaciones son las que también hay que tener cuidado y muchas veces llevan a esos murmullos, a estar diciendo, pero es que no estoy seguro, es que esto es... ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos las cosas correctas. Entonces, es el llamado a que nos unamos, a que aprendamos todos juntos, a que dejemos ya esa parte de estar murmurando y nos preocupemos más por orar, por pedirle a Dios de rodillas que Él haga las cosas, porque entendamos, hermanos y amigos, de que nosotros, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr nada. Es muy difícil, de verdad, casi imposible que podamos hacer algo. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas y de ese modo, créanme que todas las cosas van a cambiar para bien, porque el Espíritu de Dios va a ser el que more dentro de cada uno de nosotros y nos va a dar todas las explicaciones que en un determinado momento se nos pierden, ¿no? Pensamos que no las necesitamos, pero es todo lo contrario. Entonces, este ha sido el mensaje cortito, pero espero de verdad en Dios que haya sido claro, entendible, de que ya no es tiempo de que como creyentes, como iglesia, nos andemos jaloneando, sino todo el contrario, de que caminemos todos en la misma vereda, en el mismo camino, que nos amemos en el amor de Cristo y que estemos siempre unidos. Y para eso también los invito a orar. Le vamos a decir,
Bendito Señor, muchísimas gracias por este mensaje tan hermoso, tan bonito, llamándonos, Señor, a amarnos, a respetarnos, a dejarnos de murmurar y de criticar, Señor, como creyentes de tu palabra, como creyentes de un Dios todopoderoso, de un ser supremo, Señor, debemos estar unidos, debemos de estar siempre agradecidos contigo, Señor, por las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias por este mensaje, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de aquellos también que en su momento la han de escuchar. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues espero que de verdad les haya eh, gustado, les haya quedado claro el mensaje, lo que quisimos llegar a provocar en sus vidas, ¿no? Que es que seamos más unidos como iglesia, como personas, como hermanos, que podamos llegar a un entendimiento mutuo y sobre todo que seamos más empáticos los unos con los otros, ¿no? Que es lo que a la iglesia muchas veces nos ha faltado, esa empatía, ese querer estar unidos, ese querer hacer las cosas juntos, porque de repente nos gana ya esa situación de mejor andarnos jaloneando y diciendo, ay, no, es que ellos creen en esto, es que ellos son de acá, es que ellos son de allá. Eso en su momento Dios lo va a juzgar. Tú di la verdad, tú enfócate en la verdad, ten siempre bases de lo que vas a decir, de lo que vas a hablar y para adelante, mi hermano. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y pues bendiciones. Primeramente, Dios, nos vamos a estar viendo y escuchando mañana. Dios los bendiga.